Es una fortuna inconmensurable estar otra vez con ustedes al otro lado de la pantalla para presentar y participar en un programa llamado Vivir en Gracia. Que la gracia de Dios sea una constante en nuestras vidas, no una excepción. Y para ello, pues tenemos a nuestro tertuliano habitual, don José María Rivas Alba, un referente de la intelectualidad sevillana y catedrático de Derecho Romano por la Universidad de Sevilla, nada más y nada menos. Así es. No por mí, sino por la universidad, que tiene una larga trayectoria histórica. Se fundó en 1518. No es de las primeras, pero es muy antigua, ¿no? Hombre, sí, goza de una antigüedad significativa. París, Oxford, Bolonia, Salamanca, pues, Palencia, que fue una universidad, aunque después dejó de serlo, son más antiguos que nosotros. Pero nosotros estamos ahí en el siglo XVI y hemos aguantado muchos siglos, ¿no? Así que sí, es un honor formar parte del claustro de profesores, ¿no? Pues nada, y que siga aguantando muchos años más. Vamos a ver, porque la educación ya sabemos cómo está, pero en fin. En fin, bueno, pues nada, vamos a comentar un poco estos asuntos de la gracia, las virtudes, los dones. Los dones, que están todos relacionados entre sí. Claro. Entonces yo creo que aquí hace falta un poco, digamos, de aclarar los conceptos, ¿no? Porque... Y hay que acudir a la teología. Es que no se puede hacer de otra manera. Es que no se puede arreglar esto con citas poéticas. De hecho, viene muy bien claro. Definir y redefinir las cosas. Porque claro. Muchas veces hablamos... Las utilizamos, pero sin ir a lo esencial, que es la definición. Exacto. Entonces, al final, muchas veces... nos enfrascamos en largas conversaciones, pero de palabras vacías, flatus voces, ¿no? Como dice el aforismo latino. Hombre, ya sabemos que la reflexión teológica, eso lo dice Santo Tomás y lo dice cualquier persona que sea razonable, ¿no? Nunca vamos a conseguir, digamos, una comprensión de realidades que son, para nosotros nos sobrepasan. Pero un poquito sí que podemos conseguir, ¿no? Y por eso la tradición filosófica, sobre todo de la filosofía tomista, perenne, la filosofía perenne de la Iglesia, es tan importante. Y empezando, por ejemplo, por la gracia. ¿Cómo se define la gracia? Pues la gracia es una participación de la vida divina. Es una cualidad entitativa. En realidad cambia la situación del alma. Cuando estamos en gracia, y por eso es tan importante el bautismo. Aunque hay gente que se cree que eso es una especie de cosa de tipo folclórico, que el sacramento del bautismo es el cauce ordinario, aunque pueda haber otro, porque Dios no se deja atar por los sacramentos, y puede hacer lo que quiera, y sobre todo con personas que no tienen la fortuna de conocer la Iglesia y tal, pero es que en el bautismo se produce una especie de mutación sobrenatural. Un alma que es una entidad de tipo natural se transforma en una cosa sobrenatural que participa de la naturaleza divina, de manera limitada, pero es participación de la naturaleza divina. ¿Sabes dónde veo yo la diferencia entre estar en gracia de Dios y no estarlo? Cuando uno no está en gracia de Dios, Dios es omnipresente. Y como decía San Patricio, a Dios le tenemos delante, le tenemos detrás, le tenemos a un lado, le tenemos al otro, encima, en todos lados. Dios es omnipresente. Estemos o no en gracia de Dios. Para la diferencia que cuando estamos en gracia de Dios, Dios habita dentro de nosotros. Ahí está. Y bueno, y después esto tiene una característica que siempre ha salido en todos los padres, vamos, en todos los teólogos desde los padres de la Iglesia, ¿no? Y es la idea de la filiación divina. La filiación divina no es una cuestión de tipo alegórico o metafórica, aunque es verdad que las palabras siempre tienen un componente así, ¿no? Pero no se trata de una cosa de tipo poético, es que la filiación divina es una manera de decir que el alma en gracia participa de la vida de Dios y es una especie de hermano de Jesús, ¿no? Por eso somos coherederos con Cristo, ¿no? Y nos hace estar en unión, en comunión con Él. Exacto. Por eso la gracia está orientada a que recibamos la Santa Comunión, para estar en comunión con Cristo. Y por eso la sana doctrina siempre ha aconsejado vivamente
que uno eche mano de los medios sobrenaturales, que son la oración y los sacramentos. ¿Por qué? Porque eso es lo que incrementa la vida de la gracia junto con las buenas obras. Pero claro, las buenas obras siempre que uno esté en el circuito adecuado, porque si no ya dejan de ser buenas. Podrán ser buenas humanamente, pero por eso todos los santos han recomendado que se rece mucho. Y nosotros que vivimos, digamos, en la urgencia de la vida cotidiana, muchas veces nos preguntamos, bueno, esto de rezar exactamente, ¿qué finalidad, qué peso tiene? Pues es decisivo, es decisivo. O sea, todos los santos le han dado muchísima más importancia a la oración y a los sacramentos que a cualquier otra cosa. Pero no porque seamos unos fariseos, que siempre se dice, no, este señor va a misa. No, es que esa es la manera de acercarnos a Dios. Bueno, es que de hecho la mayoría de las personas entienden la santidad al santo como alguien heroico que lo hacía todo bien. Y el punto de partida de la santidad precisamente es reconocer humildemente ante Dios que sin Él no somos nada. Exacto. Es el humilde y mendicante reconocimiento de la propia debilidad. Y es decirle a Jesucristo, bueno, a Dios, eso, que sin Él no somos nada. Porque hay una cita de las Sagradas Escrituras que decía, mi debilidad se hace fuerte en la grandeza del Señor. Así es. Y por consiguiente, en la gracia de Dios. Claro, es hecho, abandonarnos a su gracia. Claro, pero claro, para eso hay que darse cuenta de que lo que estás diciendo, que con nuestra fuerza no conseguimos nada. O sea, es que, y por eso es la oración, por eso los sacramentos, por eso la palabra está así un poco de moda de la mortificación, que nos recuerda que tenemos que controlar un poco algunas cuestiones. La mortificación, por otra parte, suena, digamos, a cosas así un poco estrafalaria, pero mortificarse es sencillamente controlar y realizar lo mejor posible cosas que muchas veces, a lo mejor desde un punto de vista puramente humano, nos molestan. Yo sé, mortificarse puede ser hacer el fregado después de las comidas o meter las cosas en el lavaplatos. Claro, porque eso ordena nuestra conducta, nos ordena a nosotros como personas, y también una cosa importante, que eso se lo ofrecemos a Dios y Él lo utiliza en reparación del resto de las almas y de las nuestras también. Hombre, empezando por nosotros. Empezando por nosotros. Porque claro, cuando se imparte doctrina cabe el riesgo de intentar dar la sensación de que uno está como por encima, ¿no? Somos todos pecadores, ¿no? Precisamente por eso hacen falta estos remedios, ¿no? Pero siempre subrayando que lo nuestro es un combate, si se puede usar la palabra, sobrenatural. Vida interior, vida sobrenatural. Ahí es donde se mete, digamos, donde está el núcleo de la vida cristiana. Y entender que todo parte desde dentro de nosotros mismos hacia afuera. Que la paz en el mundo parte de que alcancemos nosotros paz en nuestras almas. Y bueno, después hay una cosa que también, que hay una palabra que, antes de que se me olvide, ¿no? Hay una palabra que también manoseamos mucho, aunque ahora menos, porque ha sido sustituida por la palabra solidaridad, ¿no? Que es la palabra caridad. Caridad. Es que la palabra caridad es una palabra súper sagrada. O sea, uno no hace obras de caridad así como así. Para hacer obras de caridad tienes que hacer algo por amor a Dios. Es amor a Dios y amor al prójimo, pero empezando por amor a Dios. Y entonces, eso es lo que te da también un poco el trato con Dios en los sacramentos, en la oración. Eso es lo que provoca que puedas realmente hacer obras de caridad, porque hay mucha gente que dice, no, yo no rezo, yo no sé, lo mío es hacer obras benéficas. Bueno, serán obras benéficas, pero eso no te vincula directamente con el mundo sobrenatural, te vincula si estás en gracia y estás cerca de Dios, y entonces te sale un acto de caridad, ¿no? Que es una cosa muy gorda, no es una tontería, ¿no? Sí, de hecho, como dijo una tertuliana habitual de María Visión hace escasos programas, la solidaridad sin espiritualidad es filantropía. Exacto, eso está muy bien aclarado. Que ahora se habla mucho de los filántropos, de los espíritus altruistas, solidarios, pero la palabra caridad la hemos condenado al ostracismo. Sí. No, y además en algunos contextos incluso suena hasta mal.
dependiendo de la persona que la utilice. Claro, suena como a recalcitrante, apolillada, claro, pero la caridad, atávica, antañona, sí. Pero la caridad es una de las 3 virtudes teologales, ¿no? Fe, esperanza y caridad. De hecho, es la más importante de todas. Importante. Y siempre se dice que en la vida eterna cae la esperanza porque ya no tiene sentido, cae la fe porque ya estás viendo a Dios, pero se mantiene la caridad. Se mantiene Por lo tanto, la caridad es Ahora decisiva. bien, también es verdad que para la caridad o el amor sean puros y verdaderos, tienen que pasar antes por las aduanas de la fe y de la esperanza. Hombre, Así claro. lo pone de manifiesto el teólogo Jacques Philippe en sus obras La paz interior y la libertad interior. Sí. Él habla primero de fe, una fe vigorosa, consolidada, nos lleva a la esperanza y eso pues acaba recalando, cristalizando, culminando en el amor o la caridad. Así es. Y yo creo que también conviene resaltar que el cristianismo muchas veces lo vemos, incluso nosotros podemos tener ese riesgo, ¿no?, de considerarlo de una manera devaluada, como aparece en la cita esta que acabas de hacer, ¿no? Porque en realidad, aunque suene así un poco tosco decirlo, para ser bueno no hace falta el cristianismo. O sea, quiero decir, el derecho natural previo al cristianismo o para las personas que no conozcan el cristianismo, te exige, tiene unas exigencias de portarse bien. O sea, eso no lo trae el cristianismo. Claro, la ley natural, la ley natural está la ahí. ética es accesible a todo el mundo. Está ahí para todo el mundo. O sea, si el núcleo del cristianismo se resumiera en la frase vamos a ser buenos, pues no haría falta, porque eso ya lo han dicho todos los filósofos, todas las madres, todos los padres buenos se lo dicen a sus hijos desde tiempo inmemorial. O sea, vamos a ser buenos, vamos a salvarnos y vamos a irnos al cielo. Ese es el quid de la cuestión, terminar en el cielo. Ese es el negocio. No esta básico. mentalidad reduccionista de la sociedad de nuestro tiempo. Eso. Y por eso muchas veces las cosas de la Iglesia a lo largo de la historia no se han comprendido bien y han sido incluso un poco antipáticas de planteamiento. Y de hecho el riesgo que ahora muchas veces hay en algunos eclesiásticos es hacerse demasiado simpático, porque es que la Iglesia propone un ideal de santidad muy exigente, que no consiste en ser simplemente amables y ya está. Aparte de que la amabilidad, cuando no es real, cuando no está unida, digamos, a las virtudes sobrenaturales, muy pronto se da uno cuenta de que ni es amabilidad ni es nada, que es lo que estábamos hablando en alguna ocasión, que es postureo, como se dice ahora. Postureo, sí, pura pose. Al final es eso, porque claro, si esa amabilidad, que es un medio, la convertimos en un fin en sí mismo, pues se acaba convirtiendo en una cosa insulsa. Y yo creo que eso, que la sal se vuelve sosa. Que el acto de caridad exige ver en la otra persona una criatura de Dios. O sea, es amar a Dios a través del prójimo. Es amar a Dios y amar al prójimo. Pero son cosas absolutamente unidas. Porque además la única manera de amar al prójimo de verdad es reconociendo su dignidad como criatura de Dios, si no entramos en una especie de filantropía así genérica y tal. Claro, ¿no? Porque bueno, aquí caemos el riesgo de incurrir en dos errores. Uno que es la mundanidad, que es reducirlo todo pues a la solidaridad, a ser buenos, al altruismo. Pero luego también se puede caer en el sobrenaturalismo o en el espiritualismo, que es centrarse solo en lo espiritual y desvincularlo también de la parte natural o humana, que también puede ocurrir. Por eso decía Chesterton que el catolicismo tenía el don de no ser ni mundano ni demasiado extramundano, a ser su contrario de otras espiritualidades que sí que, o más animistas, ¿no?, que sí que pueden caer en un exceso de sobrenaturalismo. Exacto, sí, claro. Es que en realidad, cuando decimos que la religión católica es la religión verdadera, nos da un poco de apuro decirlo. Pero es que la realidad es la verdad. O sea, la religión católica es la religión verdadera y por lo tanto es la suma de todas las perfecciones. Otra cosa es que nosotros, pobres seres humanos con nuestros defectos y nuestras debilidades, pues no seamos capaces en muchas ocasiones de honrar debidamente a las virtudes del Señor. Pero es que Chesterton tenía la ventaja de que dejaba muy claro este asunto. Es decir,
nada de tener complejos de inferioridad, mal entendido, ni de superioridad, que en el fondo son también complejos de inferioridad. Es sencillamente que es que la Iglesia propone un mensaje que es universal, que es ajeno a las modas, es ajeno a periodos históricos. Por eso cuando te dicen, no, es que esto es una cosa que ya se ha... esto en el siglo XXI, ¿cómo se puede...? Bueno, en el siglo XXI, es que hay una mentalidad historicista que es vincular el catolicismo a épocas históricas, hasta el punto de que se dice, esta época era católica, esta época no es católica. Podía haber épocas en las que el cristianismo estuviese más presente entre las gentes, épocas en las que menos. Así es. Pero es un error decir, esta época era católica y esta no era católica. Las épocas no son católicas. El catolicismo es atemporal. Claro, y santos y pecadores y eterno, hay siempre. sobre todo eterno, más que atemporal. Y santos y pecadores hay en épocas llamadas católicas y en épocas no llamadas católicas. Eso va por otro lado. Efectivamente. Pero lo que pasa es que propone un mensaje moral y un mensaje, pudiéramos decir, teológico, absolutamente profundo, ¿no? Que todo el tiempo que dediquemos a reflexionar sobre él, pues será poco, porque tiene una riqueza admirable. Por eso yo creo que es muy importante recuperar la tradición, porque otro problema que tenemos ahora es esto del modernismo, ¿no? De decir, bueno, hasta ahora todo se ha hecho mal. Además, la palabra tradición está muy mal concebida, se ha vertido mucho desprestigio sobre la misma, porque se suele confundir con inmovilismo, cuando es todo lo contrario. Exacto. Porque tradición, como tú bien sabes, viene de traditio, ¿no? De tradere. De entregar. Y claro, tradere, traditio, que es transmisión. Algo que está hecho para ser transmitido, precisamente es lo opuesto al inmovilismo. Así es, porque la trampa que tienen estas posturas historicistas es que en el fondo seleccionan como si dijéramos el mensaje que les interesa, claro, y lo van como encapsulando en un momento o en otro. Pero es que esto es pura tradición. Aquí hay un mensaje que está en Jesús y en los apóstoles, es decir, en Jesús, en la revelación, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, etcétera, etcétera. Y eso, a lo largo del tiempo, tendrá que ser modernizado en el sentido de las palabras que se usen y tal. Pero eso es intemporal. Pero la esencia no. Eso no es. Además, si es que los problemas que vivimos hoy en día están en íntima conexión con lo que pone en el Nuevo Testamento. Así es. Claro. Es que el Nuevo Testamento, si lo lees de cerca, parece que ha sido un libro escrito para las personas de nuestro tiempo. Así es, así es. Sí, porque es lo que estamos hablando, porque no es una cuestión de moda. No pasa de moda, no pasa de moda. Lo que pasa de moda muchas veces son algunas interpretaciones demasiado pegadas a la realidad muy concreta, sobre todo cuando entran ya en cuestiones de tipo político y no sé qué. El mensaje del Nuevo Testamento, que es la revelación de Dios, es universal y durará mientras que dure el ser humano sobre la tierra o donde terminemos, que no sabemos, ¿no? Claro, cosa distinta es qué alimentos tomemos ahora y cuáles se tomaban en aquel entonces, qué vestiduras se utilizaban en la época y qué indumentaria se utiliza ahora, pero son cuestiones accesorias. Claro, claro. Los mensajes primordiales son perfectamente aplicables a la sociedad de nuestro tiempo, pero tanto como cuando fue escrito, cuando fue revelado. Sí, eso pasa, por ejemplo, en cuestiones de liturgia, que ha habido, obviamente, transformaciones a lo largo de los siglos, pero cuando uno mira cómo es la Santa Misa, uno comprueba que en lo esencial no ha variado nada. O sea, pueden variar algunas cosas. El lenguaje que se utilice te puede gustar más, te puede gustar menos, alguna oración que otra, pero lo esencial de la misa, de la Eucaristía, la lectura, algunas oraciones que están en documentos de la Iglesia desde el siglo I. Hay un documento que es contemporáneo prácticamente de los Evangelios, que es la Didache, o Didache, o como se diga, porque es griego, que contiene una serie de cosas que tú las lees ahora y son lo que estás diciendo tú, son plenamente actuales. E incluso desde el punto de vista litúrgico, muchas de esas oraciones llegan hasta la actualidad, porque es que no se puede hacer mejor. O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a coger esa tradición que está, digamos,
custodiada, cuidada por siglos y siglos de sacerdotes, de religiosos, de santos, de santas, tal, y que han rezado con ella durante muchísimo tiempo, y ahora lo tiras todo a la basura porque dices que en fin, que nosotros somos distintos y que el mundo ha cambiado mucho. Bueno, por esa regla de 3, en cualquier siglo los que están allí pueden decir que ha cambiado todo mucho, ¿no? De hecho, hay una frase que me gusta mucho, que es la de somos los mismos lobos, pero con distintos collares. Y yo creo que a veces no tenemos ni los collares son diferentes. Así es. O sea, en todo caso, si en la vida eclesiástica hay que tener un santo respeto por la tradición. Es más, hay otro tema que también nos separa mucho de nuestros hermanos protestantes en sus diversas modalidades, y es el asunto de las Sagradas Escrituras. El canon de las Sagradas Escrituras está definido por la tradición. O sea, fue la tradición de la Iglesia de los primeros siglos lo que determinó que ciertos escritos se entiendan como revelados y otros no. Es decir, el canon de la Iglesia no es como mucha gente piensa, que es como una especie de libro caído del cielo y que entonces ya se terminó. Y ahí, además ¿no? El propio Cristo, si me permites hacer esta reflexión, fue el que hizo posible que su palabra, que la palabra tradición no fuese inmovilista, no fuese algo oxidado o caduco, sino algo transmitible en el tiempo, perdurable en el tiempo, que es darle las llaves de su iglesia a San Pedro, claro, nombrar unos apóstoles y que haya una continuidad eclesiástica, porque tiene que haber también unos teólogos, exégetas, intérpretes y custodios de la iglesia que actúen como pastores nuestros. Así es. Claro, si el mensaje de Jesucristo fuese algo oxidado, caduco, pasado de moda, no hubiese nombrado a unos representantes terrenales con todo su cúmulo de imperfecciones para que hubiera una continuidad eclesiástica a lo largo de las centurias. Así es, pero claro, una continuidad que exige el respeto, pudiéramos decir, a las verdades fundamentales, a los textos fundamentales, que son textos revelados. Claro, bueno, por eso también revelados. le entregó las llaves de su iglesia, vale, a personas débiles, flacas, pero santas. Pero santas. Pecadores y santos. Y santos. Pecadores y santos, ¿no? Y yo creo que mucha gente piensa que precisamente el modelo de apóstol fue elegido específicamente tal como eran. O sea, no eligió a unos intelectuales súper perfectos y tal, eligió a personas normales y corrientes que tienen una fe descomunal, con sus pegas, el episodio de San Pedro y tal, pero tenían una fe descomunal. Sí, una fe capaz de mover montañas. Que movían montañas y que aceptaban el mensaje y la persona de Jesús sin mayores complicaciones, ¿no? Y yo creo que eso es un poco lo que algunas veces nos falta, ¿no? Ese respeto, claro, esa fe. Pero por eso Jesús precisamente nombró a unos custodios para que hubiera una continuidad eclesiástica, para que las gentes no interpretasen las Sagradas Escrituras a su manera, sino que hubiera una jerarquía eclesiástica. Hombre, claro, capaces de ahondar en los conocimientos teológicos y saber explicarnos las cosas con la mayor ortodoxia y rigor posible. Hombre, porque si no caemos un poco en la fragmentación, que es, digamos, la idea... Sí, la idea de determinados grupos protestantes, claro, que es la libre interpretación del contenido de las Sagradas Escrituras. Que termina todo en un cierto, una expresión un poco fuerte, pero en una especie de analfabetismo cultural aplicado a los textos. Hombre, es que los textos tienen que ser interpretados por personas dentro de una tradición, por personas, digamos, de solvencia. No puede abrir cualquiera un libro y es como si aquí de pronto abrimos un libro de química y nos ponemos a hablar de caemos química, en ¿no? un relativismo teológico, claro, igual que el relativismo moral es que cada uno interprete el bien y la verdad a su manera. Pues lo mismo, pero extrapolado al ámbito de la teología. Exacto. Entonces ahí es lo que estamos comentando de la tradición. Por eso es tan importante saber que la Sagrada Escritura y la tradición están íntimamente comunicadas. La propia tradición, como hemos dicho antes, realmente es la que selecciona los textos que están revelados y los que no, porque en el siglo I había un montón de textos. Por ejemplo, esta que yo he comentado antes de la Didache es muy interesante, pero la Iglesia la excluyó, no, porque para que fuera un texto revelado tenía que tener
como si dijéramos un vínculo en el Nuevo Testamento con la figura de Jesús. Por eso lo que tenemos en el Nuevo Testamento son apóstoles, cartas de los apóstoles, incluso el Apocalipsis, que tiene una circunstancia muy especial, pero es de San Juan, ¿no? Entonces, ahí es donde se cierra, como si dijéramos, el ámbito de los textos revelados. Los otros puede que tengan y tendrán muchísimos elementos muy positivos, pero la Iglesia fue inexorable con esto. Hay textos en los que se admite la revelación y sobre los que se construye después toda la teología, porque la teología se construye, selecciona unos dogmas que están ahí y trabaja sobre esos dogmas. Y trabaja sobre eso, claro. Bueno, no hay nada más que irse al catecismo de la Iglesia Católica. Está construido pero sobre ese basamento, sobre esos cimientos. Cimientos que uno no puede tocar. Cimientos que uno no puede tocar. Y por eso estamos aquí dándole vuelta al asunto de la tradición, que es realmente un poco quizá de los puntos débiles que tenemos ahora algunas veces la vida de algunos sectores de la Iglesia, que no terminan de... Que es renunciar a la tradición, pero también en parte, como he dicho antes, porque le han dado una connotación peyorativa al término. Se confunde tradición con inmovilismo, con caducidad, cuando es diametralmente lo contrario. Pues nada, ha expirado el tiempo disponible, que es lo que ocurre cuando uno está hablando de temas de gran envergadura y disfrutando de los momentos. Pues nada, muchísimas gracias por los conocimientos aportados, don José María Rivas Alba. A ti, que eres el alma de este programa y con el que yo aprendo muchísimas cosas. Más bien tú eres el alma y yo soy el cuerpo. Pues nada, muy buenas a todos los telespectadores de María Visión y nos vemos en la siguiente edición de Vivir en Gracia.